Hola, ¿cómo están? Hoy es 18 de diciembre de 2021. Voy a contar un testimonio sobre el colegio de mi hijo. Para dar contexto, mi hijo Niquito va a las Mercedarias en Alta Córdoba, aquí un barrio de Córdoba. Cuando nosotros lo anotamos, bueno, yo no era creyente, simplemente quería un colegio que tenga una buena educación, teníamos buenas referencias y decidimos anotarlo ahí. Es un colegio católico. Las enseñanzas, la verdad que impecable, nos ha gustado mucho. Pero a medida que yo me convertí y empecé a ir a la iglesia adventista, mi primer compañerito en la fe fue mi hijo, con quien empezamos a leer historias de Jesús. Y él solo empezaba a darse cuenta que había enseñanzas de su escuela que no tenían nada que ver con la Biblia o con lo que su papá creía. Pero siempre lo más importante es que no tenía nada que ver con la Biblia, porque los papás, las mamás, las personas nos podemos equivocar. Y empezó a sentir rechazo cuando tenían las clases de religión y, por ejemplo, le pedían que oraran, como él le llamaba, al ídolo del patio. En el patio tienen una virgen. Entonces él se enojaba cuando los mandaban a orar, a adorar al ídolo del patio, como él decía. Entonces él se ponía a hablar con Jesús en lugar de rezar, ¿no? Se ponía a orar en lugar de rezar. Entonces, con el tiempo, él iba a tener que hacer la primera comunión allí. Y él empezó a tener deseos de no hacerla. Y me preguntó si estaba mal que la haga, si Dios no le iba a querer. Yo le dije absolutamente no. Fuera con esa idea, hijo. Jesús conoce tu corazón. Pero oremos y esperemos. Entonces, él no quería hacerla, no quería la enseñanza católica, estaba frustrado. Y yo desde hace años ya le vengo diciendo a Jesús, por lo menos 2 años, Jesús, quiero cambiarlo de colegio. No quiero que tenga la enseñanza católica, él tampoco quiere tenerla. Quiero cambiarlo de colegio, pero no se trata de yo agarro, lo saco, decido el lugar donde va y se acabó. No, porque está su madre y no puedo pasar por encima de su madre a pesar que estemos separados. Yo no puedo tomar decisiones unilaterales con respecto a esas cosas. Entonces mi oración durante mucho tiempo fue: Jesús, yo lo quiero en otro colegio. Quiero sacarlo. No veo ninguna manera posible, pero quiero sacarlo. Además, Nicolás ya había empezado a tener algunos problemas con algunos compañeros y empezaba a juntarse con un grupo muy reducido del grado, porque el otro grupo a él no le gustaba cómo jugaban, que se empujaban, los juegos típicos de niños, claro está, pero a Nico nunca le gustaron esos juegos típicos de niños. La cuestión es que siempre habíamos tenido con la madre la idea de quizás enviarlo al Montserrat o al Manuel Belgrano, dos muy lindos colegios de acá de Córdoba que son laicos. La cuestión es que, bueno, yo nunca quise sacarlo de su colegio y desarraigarlo emocionalmente de sus amistades. Y le temía mucho eso. Así que las veces que le había preguntado antes, él se ponía triste porque iba a dejar de ver a sus dos amigas queridas, ¿no? de grado. La cuestión es que llega un día de este año y la madre me escribe y me dice: ¿qué vamos a hacer con el tema del Montserrat de Niquito? Y yo me empecé a poner nervioso porque digo: oye, este tema es cierto, pero si nosotros lo sacamos del colegio, se va a poner triste porque va a dejar sus amistades. Entonces le digo a la madre: mira, no tengo idea cuándo rinden, no tengo idea qué tienen que estudiar. Yo fui a ese colegio, el Colegio Nacional de Montserrat, y teníamos esta duda si mandarlo al Montserrat o al Manuel Belgrano. Entonces, en el testimonio de mi conversión yo cuento que una chica, compañera mía del Montserrat, me escribe, luego de esa noche fatídica,
donde yo estaba llorando muy triste y había mirado al cielo y le había pedido de que si había alguien allí que me ayudara porque yo estaba muy mal. Bueno, al otro día esta chica fue usada por Jesús para escribirme y contarme de la psicóloga a la que yo finalmente terminé yendo y quien Jesús usó para prepararme antes de conocerlo. Esta misma chica hace preparaciones para el Manuel Belgrano y para ingresar en Montserrat, porque son dos colegios donde hay que rendir un examen de ingreso. Y de más de 1000 chicos entra menos de un cuarto de las personas que rinden. Entonces no era solamente además la decisión de sacarlo de un colegio y desarraigarlo de sus amistades. Era una preparación para un examen eliminatorio muy complicado y era además lo que más me asustaba, que no es que entre o no entre, porque eso iba a ser anecdótico, sino cómo iba a manejar mi pequeño hijo de 10 años una frustración tal a esa edad. Entonces lo primero fue escribirle a mi amiga para contarle sobre el Montserrat y el Manuel Belgrano. Y ella me aconsejó el Montserrat, que era donde nosotros habíamos ido. Ella tiene una academia donde prepara a los chicos para ingresar. La cuestión es que me puse a decirle a Jesús, Jesús, pero si lo sacamos de su colegio se va a poner triste porque se va a quedar sin sus amistades. Y estaba orando hasta que decidí, bueno, le voy a preguntar a Nico simplemente qué opina de un cambio de colegio. Fui, lo busqué y le digo, Nico, ¿vos te acordás del colegio donde fue papá? ¿El Montserrat, papá? Sí, ese, exactamente. ¿A vos te gustaría ir ahí? Y Nicolás me dice, la verdad, papá, que sí. Porque la educación de mi colegio actual no me gusta tanto, porque es católico y yo tampoco quiero hacer la primera comunión, y porque la verdad también estoy cansado de mis compañeros. Me quiero ir del colegio. Y mi primera sensación fue de gozo, porque finalmente la voluntad de Niquito estaba alineada con el plan que estábamos teniendo. Entonces Niquito empezó a prepararse en esta academia, pero claro, esto era junio y ya habían arrancado a prepararse en abril. Y esto iba a implicar que él, además de sus tareas del colegio y de inglés a donde va, iba a tener que dedicar una buena cantidad de tiempo diario para poder estudiar todo el contenido nuevo y prepararse para el examen, con 3 clases adicionales diarias, semanales de 2 horas, virtuales y presenciales. Entonces era realmente todo un gran cambio. Y yo no quería fundirlo a mi hijo, no quería a sus 10 años verlo estresado, estudiando, quemándose las pestañas. Y además arrancando 2 meses tarde la preparación. La cuestión es que, bueno, desde el principio utilizando la oración, pidiéndole a Jesús, y siempre la misma oración todos los días. Dale conocimiento, dale sabiduría, dale inteligencia, dale discernimiento, dale percepción, dale rapidez mental, ayúdale a entender los contenidos, ayúdalo a estudiar tranquilo. Siempre la misma oración. Antes de meterme el primer sorbo de leche vegetal a la boca en el desayuno, oraba por lo mismo. Niquito comenzó a estudiar, empezó a adelantarse y a incorporar los contenidos muy rápido. Empezó a aprender muy rápido y se puso a la semana y media, 2 semanas, ya se puso a tiro con los 2 meses que no había estado estudiando. Y siempre el mensaje era el mismo. Yo lo sentaba y le decía, Nico, número 1, si entras o no entras, no interesa. La nota que te saques en los exámenes semanales en la academia no importa. Yo te quiero felicitar por el esfuerzo. Pero otra cosa es muy importante recalcarte, hijo. La inteligencia que vos estás teniendo y lo fácil que te están saliendo las cosas en este estudio no es tuyo. Tenés que agradecerle siempre a Jesús. Y esa inteligencia Él va a querer que la uses para Él. Porque es un regalo. Pero es un regalo que si vos lo usás, lo vas a ir conservando. Si no lo usás, Él te lo va a sacar. Porque se lo va a querer dar a otro que lo use. Sí, papá, sí, papá.
Y siempre recalcaba cada semana este asunto. La inteligencia no es tuya, está hecha para que sirvas y ayudes, no para que compitas. Y está hecha para que puedas darle gloria a Él. Entonces empezó a estudiar, le empezó a ir muy bien. En los exámenes, gracias a Dios, siempre estaba con notas altas. Entonces su preparación estaba siendo exitosa. Empezaron a suceder algunas cosas en su colegio. No solamente tenía el deseo de que vaya al Montserrat por la buena educación, para sacarlo del colegio católico, para que no haga la primera comunión, sino que estaba sufriendo episodios de bullying en su colegio actual. Episodios de bullying que incluso con otra niña salieron en la tele hace poco, donde la madre, cansada de que las autoridades no la ayudaran, decidió sacar a su hija del colegio. Nosotros habíamos tenido el mismo problema, veíamos que las autoridades no estaban ocupándose de situaciones conductuales con los niños, e incluso manejando mal situaciones donde nuestro hijo tampoco había obrado bien, porque nuestro hijo no es ningún santo, también ha tenido sus episodios de mal comportamiento, pero había empezado a sufrir bullying y había empezado todo el curso a ensañarse con él, menos sus amigas. Al punto que Nicolás llegaba a casa diciendo que no quería ya ir más a ese colegio, que estaba cansado, que le hacían la vida imposible, que cuando lo manifestaba la maestra no hacía nada. Y bueno, nosotros utilizamos las herramientas disponibles para poder decirle a las autoridades: ocúpense, está habiendo un problema grave, no están controlando conductualmente a los alumnos. Luego, cuando salió todo esto a la luz en la televisión, ahí recién empezaron a querer ocuparse más, porque no sucedió. Pero entonces la oración, una mañana recuerdo, yo estaba en la cochera orando y diciéndole: Jesús, estoy desesperado como padre, porque no solamente quiero que entre en Montserrat, sino quiero que se vaya de esa institución. No quiero que lo traten mal. No quiero que eso le genere problemas a mi hijo. Quiero que lo saques de ahí. Y yo sé que estas cosas no te las puedo preguntar, pero realmente necesito saber, Jesús, si está preparado para el examen. Necesito saber si es tu voluntad que vaya allí. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos y sus tiempos tampoco son los nuestros. Le digo: Jesús, realmente necesito saberlo, necesito quedarme tranquilo, estoy estresado, tengo miedo por Él. Y ni bien había terminado la oración de clamor, de mucha sinceridad, me llega un mensaje. Me llega un mensaje reenviado que decía, venía de parte de la persona de la academia que los estaba capacitando, que decía: yo sin haberlo pedido, fue un mensaje reenviado por la madre de mi hijo: quédense tranquilos, Nicolás está bien preparado, le va a ir bien, tengamos fe que va a entrar, no se preocupen. Y cuando leí eso, realmente fue un mimo al alma. Fue un mimo al alma y fue la confirmación de: quédate tranquilo. ¿Significa que ahí nos relajábamos y brazos cruzados? No. Pero teníamos que continuar haciendo la parte que a nosotros nos compete. Él estudiando, nosotros apoyando y siguiendo de la misma manera de mi lado, orando mucho. Llegó el día del examen, rindió los primeros días de diciembre. Fue una agonía de muchas horas afuera como padres, yo orando mucho, intercediendo en cada examen, en el de lengua, en el de matemática, clamando, yéndome a caminar en las plazas, pidiéndole a Jesús que le dé claridad mental, que le saque todo nervio, que si no le sale algo le pregunte a Él, que es siempre lo que le he dicho: Nicolás, cuando no entiendas algo, el mejor al que le podés preguntar es al que te creó. Me podés preguntar a mí, podés preguntarle a un compañero, podés preguntarle a la maestra, sí, pero tu primer recurso tiene que ser Jesús. Porque cuando vos le abrís el corazón a Jesús, Jesús obra maravillas. Entonces pregúntale a Él. Entonces estaba intercedía por Él. Salió del examen, salió más tranquilo que todos nosotros, muy contento. Y bueno, la cuestión es que a la semana daban la nota.
Pero yo ya el hecho de verlo salir, de ver que no había sufrido, de que había estado tranquilo y de que había hasta disfrutado del examen, realmente fue una bendición. Y yo ya tenía en mi corazón la respuesta que había buscado. Va a entrar, tranquilo. Y toda esa semana estuve muy tranquilo hasta que llegó el día de verificar las notas. Y finalmente, cuando verificamos las notas, Niquito había entrado. Le había ido, gracias a Dios, muy bien. Fue un examen que, por lo que hablamos con la gente, fue un examen que fue el más difícil de los últimos años. De 1024 chicos, aproximadamente, aprobaron nada más que 300. Es decir, que todo el resto se quedó sin oportunidad siquiera de entrar, porque sacaron menos de 40% en alguno de los dos exámenes. Y de esos 308 chicos que aprobaron, un número menor eran los que iban a entrar finalmente por orden de mérito. Así que finalmente el milagro fue más grande y Niquito terminó entrando. Luego había que saber si iba a ir a la mañana o a la tarde. Le habían faltado nada más que 6 puntos en el examen, un 6% para poder elegir el turno de mañana o tarde. Y nosotros en uno de los exámenes estábamos seguros que había probable puntaje extra para sumarle. Pero claro, no podíamos pedir el derecho a ver el examen porque ella estaba ingresado. Entonces, de repente me pongo a ver y digo, ¿y si realmente esta puerta vos la estás cerrando, Dios, porque vos querés que Él no vaya a la mañana, sino que vaya a la tarde? Porque si es seguro que vamos a conseguir esos puntitos para que Él elija turno, hay una puerta que se está cerrando. Si vos querrías que vaya a la mañana, la abrirías. Y días después hubo un sorteo entre las vacantes que podían elegir turno, pero eligieron a la tarde o se fueron a otro lado. Habían vacantes para sortear si iba a entrar a la mañana o a la tarde. Y bueno, estuvimos en ese sorteo. Se sortearon más de 60 números y no había muchos chicos para que salieran. Estuvimos en el sorteo y de nuevo, tanto la explicación a Nicolás como la oración a Dios era que se haga tu voluntad. Se va a hacer tu voluntad en este sorteo. Si vos querés que vaya a la mañana, vas a sacar el número de él y va a ir a la mañana. Y si vos querés que vaya a la tarde, vas a sacar el número de... No vas a permitir que saquen el número de él y va a ir a la tarde. Pero se va a hacer tu voluntad. Y eso es lo que le quería explicar a Niquito. ¿Tenemos preferencia en el asunto dado? Sí, Niquito quería ir a la mañana. Pero hijo, tenés que tener la certeza que lo que salga acá va a ser lo que Dios quiera. Y Él sabe por qué va a ser lo mejor. Quizás porque te va a ir mejor a la tarde, quizás porque te vas a adecuar mejor a la tarde, porque el grupo de amigos al que Él quiere que llegues y que formes va a estar a la tarde. Ese era otro punto a favor del colegio. Empezaba todo de nuevo, barajar y dar de nuevo en cuanto a las amistades. Nadie se conoce. Y ahí iba a poder formar un grupo de amigos diferente. De hecho, en el colegio anterior han enviado un comunicado de que el curso de él lo van a separar completamente entre los otros cursos. Por el bullying y por las amistades conflictivas que se han formado allí. Para evitar que estos episodios continúen y el colegio tenga problemas a futuro. Entonces fue el sorteo y el número de Nicolás no iba saliendo. Había muy baja probabilidad que no salga un número, porque no eran tantos. Pero del número de Nicolás no salió ni para la mañana ni para las vacantes del turno mañana. Así que Dios decidió que vaya a la tarde. ¿Por qué cuento este testimonio? Número 1, para darle gloria a Dios. Número 2, porque es una respuesta a una oración que nunca claudicó durante años. Quiero que vaya a una institución distinta, no a esta. Número 3, porque creo que se combina aquí la parte que nosotros tenemos que hacer, en este caso el estudiar, los padres apoyar, acompañar, y luego mediante la oración esperar a la parte que Jesús tiene que hacer, que Él permitió que entrara. Número 4, el hecho de que me haya dado esa respuesta de antemano. Niquito va a entrar, cree, quédate tranquilo, sigan en la misma.
y el hecho de interceder en tiempo real, en el momento en el que estaba sucediendo el asunto, en el momento del examen, para que los ángeles los custodien, le vayan dando claridad mental para que él razone y conteste las preguntas, etc. Realmente en todo este tiempo aprendí muchas lecciones espirituales y lo más lindo que me di cuenta es un poquito de lo que experimentó Enoc. Si yo, que soy pecador, amo tanto a mi hijo Niquito, oro tanto por él y velo tanto por sus necesidades, de la misma manera que Enoc veló por las de Matusalén, cuánto más mi Padre del cielo me ama y vela por mis necesidades y las de mi familia. Si yo, que soy pecador, lo amo tanto a mi chiquitín, al punto de que, equivocada o no equivocadamente, quiera darle lo mejor, cuánto más me ama mi Padre del cielo y realmente Él sabe lo que es lo mejor para mí. Ese creo que fue realmente el punto que hizo clic en la relación que Enoc tenía con Dios. Porque Elena dice que Enoc, para ya cerrar el testimonio y no hacerlo tan largo, pero es importante esta parte, Elena explica dos cosas. Enoc temía a Dios y guardaba sus mandamientos antes de ser papá de Matusalén. Es decir, que ya era un cristiano modelo. Pero él, el caminar con Dios, es decir, la íntima comunión la tuvo cuando lo tuvo Matusalén. Por dos razones. Número uno, porque justamente esto, vio de la manera en la que él amaba a Matusalén e hizo la analogía con Dios. Si yo amo así a Matusalén, ¿cuánto me ama Dios a mí? ¿Cómo no voy a confiar en él? Y por otro lado, cuando empezó a ver la confianza que tenía Matusalén en él, la dependencia que tenía Matusalén en él, la ternura que tenía Matusalén por su papá, hizo el clic y se dio cuenta de, claro, así tengo que caminar yo con Dios, como Matusalén me ama a mí. Y de esto tengo que ser totalmente consciente, cómo me ama Dios al ver el amor que yo tengo por mi hijo Matusalén.